Entonces me pareció importante traer este mensaje el día de hoy. Lo estuve orando esta semana y yo espero que seas bendecido. Yo espero que seas bendecida también. Entonces voy a hablar, y si me permiten, de 4 historias, y quisiera que pusieran mucha atención, que apagues tu celular, que en este momento no te distraigas por nada. Ya si ves ahí una persona que se duerme, ya mejor no la molestes, ya deja que se duerma. Es más, dale así una palmadita, ¿sí? Para que se duerma tranquila. La verdad, no te distraigas por nada ni por nadie. Es importante que escuches este mensaje. Es importante, es urgente que escuchemos este mensaje de parte de Dios. Si me permites, voy a contarte la historia de 2 evangelistas, 2 hombres que surgieron a mediados del siglo pasado. Uno de ellos, muy conocido por todos nosotros, el hermano Billy Graham. Como vimos ayer en la película, un hermano que salía en la televisión, alcanzaba miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Un hombre usado por Dios tremendamente, un hombre que sin igual era muy capaz para llevar el evangelio a todas las personas. Él viajó a través del mundo, a través de los 5 continentes, en muchos países, y a través de su ministerio muchas personas conocieron al Señor. Actualmente hay escuelas que llevan su nombre, actualmente hay ministerios múltiples y programas que él mismo está impulsando, como ustedes habrán escuchado o habrán conocido: Proyecto Felipe, Proyecto Andrés, Mi Esperanza, que estuvo aquí en México. Muchas de esas sociedades o muchas de esas organizaciones vienen del ministerio del hermano Billy Graham. Hoy continúa su ministerio grandioso a través de su hijo Franklin Graham. ¿Sí? Pues al mismo tiempo que este hermano Graham, al mismo tiempo, con la misma intensidad, hubo otro hombre evangelista muy bueno, muy elocuente, llamado Charles Templeton. Este hombre era un orador excepcional, era un orador elocuente, eficaz, era una persona contundente en su mensaje, y viajó mucho tiempo con el hermano Billy Graham alrededor de muchos continentes. Estuvieron en Europa, invadieron Europa totalmente con la palabra de Dios. Estuvieron en Suecia, en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, en todos esos países, en Francia, un país tan duro para el evangelio. Mas sin embargo, ellos 2 se alternaban en el escenario, y Dios se movía de una manera formidable en sus vidas. Charles Templeton siempre sobresalió porque era un poco más joven que Billy Graham, y pues su carisma lo llevó a que en el año 1946 él obtuviera un premio de una cadena evangélica en los Estados Unidos, y este premio, pues inesperado para todos, era el premio al mejor hombre usado por Dios. Y bueno, nosotros podemos escuchar esto y decir, bueno, ¿cómo ellos sabían que él era el más usado por Dios? Realmente las cadenas evangélicas a veces dan premios muy raros, pero bueno, él cuenta con un premio de estos en su lista, gran lista de logros en el evangelio. El hermano Charles Templeton también, además de conseguir muchos reconocimientos, pues tuvo la oportunidad en el año 1950 de tener un programa de televisión, y alcanzaba a mucho más personas, ya sin salir de su lugar, a 20,000, 16,000 personas por noche. Era una oportunidad que él no podía dejar pasar. Estaba en televisión, estaba todos los días, palmo a palmo con el hermano Graham, y bueno, predicaban exactamente el mismo mensaje por más de 50 años.
que Jesucristo nos ama y Jesucristo murió por nosotros y que Jesucristo dio su vida y que nosotros necesitamos de Dios. Ese fue el mensaje que él predicaba, que él escuchó, que él aprendió y que a través de la televisión día tras día le hablaba a más de miles de personas. Charles Templeton estuvo así por mucho tiempo hasta que llegó un momento en el año 1957 que su fe se vio confrontada. Su fe se vio frente a frente con una pregunta. Y él en uno de sus libros dice que el motivo de que su fe se haya visto consternada fue a través de una fotografía que salió en la revista Life. Esta fotografía mostraba a una mujer del norte de África cargando a su bebé en los brazos, muerto. Su bebé apenas de medio año, 6 meses, tal vez 5, muerto por la sequía que había en el norte de África en aquel tiempo. Esa foto fue tomada y fue publicada en primera plana en la revista. Y en sus propias palabras, el hermano Templeton vio la foto, fue impactado y él se preguntó: ¿por qué este Dios, al que yo he predicado durante más de 50 años, no hizo nada? Fue con Billy Graham, le dijo: oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías contestar esta pregunta? ¿Por qué Dios permitió que esta mujer esté sufriendo esto? Que este pequeño inocente haya muerto porque no llovió en aquella región. Billy Graham le contestó que él no podía darle esa respuesta porque a él no le competía dar esas respuestas. No lo sabía. Charles Templeton fue impactado a través de esta foto, a través de preguntas que su mente se hacía, y al no encontrar una respuesta satisfactoria a su pregunta, empezó a buscar por 10 días. En el año 1957 se encerró a buscar una respuesta a esas preguntas a las cuales no tenía respuesta. Aparentemente Dios no contestaba estas preguntas, y él buscó en Voltaire, buscó en Thomas Hunt, buscó en Aldous Huxley, buscó en muchas personas ateos que tenían tal vez la respuesta del por qué Dios no contestaba, y por 10 días estuvo leyendo esta literatura. Y, amados hermanos, al término de estos 10 días, él terminó su ministerio blasfemando a Dios, negando la Biblia en su totalidad y diciendo que Dios, al que predicó por más de 50 años, no existe. Terminó siendo ateo. Terminó con $1,600 en su bolsa en el ministerio, se fue de vuelta a Canadá y allá se volvió un político y estaba trabajando en el periodismo y casi llegó a ser primer ministro de Canadá. Así de formidable era este hombre. Mas sin embargo, él se vio envuelto en la oscuridad de la apostasía, se alejó de Cristo, blasfemó a Cristo, negó la Biblia y terminó su vida escribiendo un libro que se llama Despedida a Dios, en el cual, punto por punto, él da respuestas razonables de por qué Dios permite la maldad. Amados hermanos, al igual que estas dos personas que iniciaron en el ministerio al mismo tiempo, que predicaban las mismas cosas, a las cuales les fueron enseñadas las mismas cosas, tuvieron destinos diferentes. Cada uno de nosotros escuchamos domingo a domingo predicaciones, escuchamos enseñanzas, venimos a la misma iglesia
y hay una carga en el corazón de cada uno de los líderes de esta iglesia, de que al final de nuestros días nosotros no tengamos destinos diferentes. Existe una gran ocupación, no preocupación, existe una gran ocupación en la búsqueda que estamos llevando nosotros como iglesia, el pastorado de la iglesia principalmente, por ver a cada uno de nosotros yendo al mismo destino, al mismo lugar. El Dios mismo está diciendo: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo anhelo eso, yo quiero eso. Y muchos de nosotros hemos escuchado constantemente este mensaje, ¿Por qué entonces, al igual que el hermano Templeton, al igual que el hermano Billy Graham, hay dos vertientes, dos lugares al cual podríamos ir? Entonces yo quiero que en esta mañana trabajemos desde ahora en el corazón y pongamos en perspectiva bíblicamente, porque también en la Biblia hubo dos hombres que, al igual que estos dos evangelistas, tuvieron la misma situación, tuvieron la misma oportunidad, estuvieron con Cristo, y los vamos a ver en perspectiva. Estas dos personas fueron apóstoles. Ambos fueron llamados por Jesús directamente. Ambos dejaron todo por seguir a Cristo. Ambos respondieron al llamado de nuestro Señor. Los dos estuvieron cercanos a Jesucristo cuando Él respondía a las respuestas teológicas de una manera perfecta. Los dos tuvieron el mismo maestro, a Jesucristo. Los dos estuvieron expuestos a la doctrina de Jesús. Los dos dejaron todo para seguir a Cristo. Los dos vieron milagros. Los dos vieron maravillas. Ambos estaban constantemente recordando su calidad en su vida humana. Ambos reconocían que eran pecadores, mas sin embargo Jesús los tenía entre sus 12 discípulos. Ambos, hermanos, escuchaban los mismos mensajes del propio Jesucristo todos los días. Estas dos personas fueron enviados y tuvieron un ministerio activo durante el ministerio terrenal de Jesús. Ambos fueron probados. Ambos tuvieron la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron las mismas áreas de oportunidad. Siguieron el mismo camino. Uno de ellos es el primero en figurar entre las listas de los discípulos, y hay 4 listas. Es el primerito en la lista de los discípulos. Muchos de ustedes conocen personas que llevan el nombre de este discípulo. Tal vez algunos se llamen aquí Pedro. No, aquí no, pero conocen a gente que se llama Pedro. Sí, amén. Incluso hay hasta una forma femenina para llamar a Petra, ¿no? También. Entonces, amados hermanos, Pedro es sinónimo de respeto. Pedro es sinónimo de una persona, pues, emocionante. Es una persona que podemos tener como punto de referencia. Mas, sin embargo, Pedro negó al Señor. Y también fue utilizado por Satanás para decir algunas expresiones. El otro no tanto. La otra persona de la cual te estoy hablando es el que figura siempre al final de la lista.
persona siempre estuvo al final de las 4 listas. Y hay una ley en Alemania que incluso prohíbe ponerle nombre a uno de sus hijos como el nombre de este apóstol. Creo que no conoces a nadie que se llame así. Ni tu perro se llama así. A pesar de que el nombre significa el que alaba a Dios. ¿Hay algún Judas aquí? No, ¿verdad? ¿Le pondrías Judas a tu hijo, a tu nieto? Judas es sinónimo de traición, de vergüenza. Mas sin embargo mostró seguir a Jesús, al igual que Pedro. El mismo camino, el mismo mensaje, el mismo maestro, la misma oportunidad. Ambos traicionaron al Señor, ambos fueron usados por Satanás, pero hubo una gran diferencia. Una gran diferencia. Ambos tienen destinos diferentes. Pedro está entronado por allá arriba, en lo más alto, junto al Señor Jesucristo, mientras que Judas está en las profundidades más bajas del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué destinos tan contrarios? Si ambos andaban con Jesús, hacían las obras de Jesús. Es lo que hoy vamos a ver, el por qué y cómo se dieron las cosas, cómo se dio esto, por qué. Y nosotros trabajando de una vez con este mensaje para que vayamos cambiando nuestro destino. El Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos un alto en nuestra vida, nos paremos y volvamos a la senda antigua, volvamos al primer amor. Y bueno, si estamos en la senda antigua y si estamos en el primer amor, pues qué bueno, pero quiere que también que permanezcamos en él. Entonces vamos a poner en perspectiva a estos dos discípulos del Señor Jesucristo. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Como verán, vengo muy tranquilo, no voy a gritarles. Les prometo no tirarle pedradas a nadie. No traje mi borrador ni mi charpe para pegarles. Pueden dormirse si quieren. Si quieren. Está padre el clima. Mateo capítulo 26. No viene. ¿Dale? Mateo capítulo 26. Y quiero que me sigan a través de este capítulo. Vamos a estar en este capítulo, nos vamos a mover pocas veces, pero sí, el que no traiga Biblia vaya apuntando. Es necesario que sigan los pasos, porque vamos a saltar en esta historia para ver en perspectiva a Judas y a Pedro. ¿Ok? Mateo 26, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús anteriormente, repetidas veces, ya les estaba diciendo a sus discípulos: me van a crucificar, es necesario que yo muera, es necesario que sucedan estas cosas, les es conveniente que pase. Él estaba empezando a estarles repitiendo este mensaje para que les quedara claro para qué Él había venido. Vengan un poquito atrás en Mateo 16, donde está ese precioso pasaje donde Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el versículo 21, Mateo 16, 21 dice:
sin perderle el capítulo 26. Dice así, versículo 21, Mateo 16. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús empezaba en ese momento su semana de pasión, y él afirmó su rostro y él caminó hacia Jerusalén para cumplir con su misión, que era morir por todos nosotros y darnos vida a través de su muerte. Volvamos al capítulo 26 de Mateo. Repetidas veces Jesús estaba con este mensaje durante esta semana, y a sus discípulos se los repetía, se los volvía a repetir, se los volvía a repetir. Es necesario que pase esto, es necesario que mueran a manos de escribas, de fariseos, de los sacerdotes. Es necesario morir. Versículo 3, Mateo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaños a Jesús y matarlo. Ese era el plan. Jesús ya les había desde antes dicho que esto iba a suceder. 2 días antes de la Pascua, Jesús les vuelve a decir, y esto se cumple aquí. Ya estaba confabulando contra Jesús 2 días antes de la Pascua, y bueno, las cosas se estaban dando como Jesús lo había dicho. Versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a un buen precio y se lo habríamos dado a los pobres. Aquí en Betania, en la casa de Simón, hay un pasaje paralelo en Juan 12, donde dice que estaba Marta, Lázaro y María. María es precisamente la mujer que en esa ocasión rompe ese vaso y derrama sobre Jesús este perfume carísimo. Aquí en Mateo dice que sus discípulos dijeron que por qué ese desperdicio. Pero si nosotros leemos en Juan, vamos a Juan al capítulo 12. Si nosotros vemos en Juan quién fue la persona que dijo esto, nos daremos cuenta de la identidad. En el versículo 3, Juan 12, 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote. Iscariote quiere decir que era de una ciudad llamada Keirot. No era Galileo, era de Keirot, una región de Galilea. Eso quiere decir Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, esta es la primera mención de Judas. No hay otra mención de Judas. Esta es la primera mención, y lo presenta como un ladrón. Lo presenta como una persona que, a pesar que estuvo con Jesús, caminó con él, recibió su llamado, recibió el ministerio, era una persona que en su corazón era el mismo. Era avaro, era ladrón, y él seguía a Jesús por intereses personales. Él seguía a Jesús por intereses
personales. Él había posiblemente escuchado que Jesús lo querían hacer rey. Y él dijo, pues si Jesús es rey, pues yo voy a ser como que su más cercano. Judas era el que llevaba la bolsa del ministerio. Era una persona de confianza. Ustedes no le confiarían su dinero, su casa y todos sus bienes a un desconocido, ¿verdad? Se lo confiarían a una persona cercana, una persona que ustedes conocieran. Y bueno, él tenía a cargo este ministerio, llevar el dinero, llevar el control. Esa es la primera mención de Judas y vemos ahí un poco de su carácter. Él no decía esto por preocupación a los pobres, dice la Escritura, él dice porque era ladrón. Y él metía la mano y sustraía el dinero. Él le robaba a Jesús, le robaba el ministerio. Volvamos a Mateo 26. Versículo 12. 26, 12. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, está hablando Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Sepultura? ¿Qué? ¿Muerte? En este momento, la visión de Judas, lo que Judas estaba preparando para su vida, porque ella había planeado toda su vida, se estaba derrumbando ante ese mensaje de muerte, de sepultura. Todos sus planes se venían abajo. No, espérame, yo estoy con Jesús porque quiero reinar con Él. ¿Cómo eso que de muerte? ¿Cómo que Jesús lo va a matar? Y pues entonces, todos sus planes personales que él ponía a Jesús como el dador, el que lo iba a ayudar en todos sus planes, se venían abajo a través de estos mensajes de muerte, de sepultura, de sufrimiento. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo lo entregaré. ¿Qué me darán si yo se los entrego? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaban la oportunidad para entregarlo. 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32, era el precio de un esclavo. Era un precio bajo para un esclavo. Un esclavo, eso es lo que vale. Y increíble, casi 3 años estuvo caminando con el Señor Jesucristo. Casi 3 años estuvo escuchando a Jesús día tras día, viendo sus obras, viendo su amor, su grandeza, su gracia, y lo rebajaba a un precio de esclavo. ¿Lo puedes creer? Es inconcebible, no se puede creer, no se da crédito a esto. Diría por ahí, la tuvo, era suya y la perdió, la dejó ir. ¿Por qué? Su corazón, a pesar de estar 3 años con Jesús, a pesar de estar escuchando su mensaje, a pesar de seguirle, a pesar de estar con Él, a pesar de ir a la iglesia todos los domingos, a pesar de tener su Biblia Thompson de estudio con referencias escatológicas, a pesar de eso, su corazón seguía siendo malo. Por cierto, cada vez que se refiere a Judas Iscariote en la Biblia, siempre va a decir uno de los 12. Siempre. Esta es una referencia, amados hermanos, para que no se nos olvide que Judas estaba dentro del rebaño. Dentro de los escogidos de Dios estaba Judas Iscariote. Por eso cada vez que se le menciona en la Biblia dice uno de los 12. Siempre. Uno de los 12.
para que no se nos olvide, Judas estaba dentro del rebaño. Estaba dentro. Y había rebajado al Señor Jesús a un precio mínimo. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ese podría haber sido el momento más oscuro en la vida de los discípulos y en la vida de Jesús también. Estaba con sus más allegados, estaba con los que él había llamado. Decía: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Antes de dudar de Judas, dudaban de ellos mismos porque no sabían. Judas había hecho las mismas obras que ellos. No había ningún factor de sospecha para decir: Judas, ahí te hablan. No. Dudaron de ellos mismos antes que de Judas. Cualquiera de ellos pudo haber sido. Ellos dijeron: ¿acaso soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que lo iba a entregar, y dijo: ¿soy yo, maestro? Judas quería callar su conciencia con una pregunta hipócrita: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Versículo 30. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y de ahí se desprende una historia que todos ustedes conocen, que van a Getsemaní, donde Jesús ora 3 veces, los discípulos como que se duermen y bueno, regresan, ¿no? Versículo 45. Versículo 45, Mateo 26. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Versículo 47. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas. ¿Qué dice? No te olvides de eso, por favor. Y con él mucha gente con espada y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, aprendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Algunas versiones dicen que lo besó repetidas veces. Lo besó muchas veces. Salve, maestro, y lo besó, dice aquí. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos de Jesús y lo aprendieron. Versículo 59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos
Al fin vinieron 2 testigos falsos y pues ellos, con ellos y con la decisión del sumo sacerdote, pues decidieron matar a Jesús. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué les parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hacían escarnio de él. Acompáñenme al capítulo 27, al versículo 3. Capítulo 27, versículo 3. Estamos siguiendo a Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Según Hechos, versículo 1 y 18, dice que Judas cayó sobre un barranco y se estrelló sobre las piedras y se explotó la cabeza. Tal vez, haciendo una suposición, él se ahorcó, tal vez el nudo se desató, tal vez la cuerda con la que se colgó se rompió, o tal vez la rama se rompió. No lo sabemos. La cosa es que él fue y no pudo aguantar el peso de su culpa. Al final de la vida de Jesús, ya estando ya listos para el ministerio, Judas toma una decisión equivocada. Va y se ahorca. No aguantó el peso de la culpabilidad. Estuvo frente a frente con Jesús cuando lo entregó. Jesús no lo odiaba. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Judas lo besó repetidas veces. Tuvo la oportunidad. No aguantó. No supo manejar la situación. Él salió, se ahorcó. Y los Hechos de los Apóstoles nos dicen que se estrelló sobre las penas. Una muerte terrible. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí hace referencia al profeta Jeremías, pero en realidad se refiere al profeta Zacarías. Toma el título aquí en Jeremías porque en el Antiguo Testamento para los judíos estaba dividido en 3 partes, 3 secciones, ¿sí? La Torá, los salmos y los profetas, los escritos y los profetas. Y dentro de la primera lista de los profetas está Jeremías. Entonces por eso hace referencia a Jeremías aquí, pero el que profetizó esto fue Zacarías. ¿Ok? Por eso dice Jeremías. Es terrible lo que pasó con Judas. Jesús nunca Jesús fue engañado. Nunca fue tomado por sorpresa. Vean lo que dice Juan 6:70. Juan 6:70. ¿Lo tienes? Jesús les respondió:
¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús nunca fue engañado. Jesús conoce nuestro corazón. No hay nada oculto ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. No fue Él engañado en ningún momento. Él sabía desde el principio que escogió a Judas. Él sabía quién era Judas, qué es lo que Judas iba a hacer. Jesús era omnisciente. Jesús es Dios. Él nunca fue sorprendido. Amado hermano, hermana, pon esto por favor en tu corazón. Al igual que Charles Templeton, al igual que Judas, nosotros estamos en una situación similar. Escuchamos los mismos mensajes, somos cristianos al mismo momento, venimos a la misma iglesia, pero hay algo en nuestro corazón que tal vez necesite restauración, tal vez necesite algo del cielo, algo de arriba. De otra forma, de otra manera, vamos a tener un destino diferente al que el Señor quiere. Y ninguno queremos terminar a Judas. Ninguno de nosotros quiere conocer a Judas. ¿Verdad que no? Queremos conocer a Pedro. Así que el sol, el mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. Ahora veamos a Pedro. Vengan conmigo otra vez a Mateo 26, versículo 17. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: estamos viendo a Pedro ahora. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 30. Ellos cenaron, ya lo leímos. Después de haber cantado el himno salieron al monte de los olivos. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es una... Bueno, no es que no puedo ser guapo, inteligente y todo, ¿no? Por favor, perdónenme la vida. Me gusta verlos reírse un rato. Nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era un líder. Pedro era líder. Y aún en una confesión necia, si Jesús le estaba diciendo: me van a negar, se van a escapar, y él decía: no, yo no. Y todos los demás decían: no, yo tampoco, no, nosotros tampoco. O sea, vean esto, hermanos. Jesús les estaba diciendo: esto va a pasar, pero yo voy a ir después de que resucite. Vayan a Galilea, obedézcanme. No, yo moriré por ti, Señor.
Y todos dijeron, amén, dijeron lo mismo. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Rápidamente, ¿por qué Pedro falló cuando Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te vas a escandalizar de mí, me vas a negar? Déjenme decirles rápidamente, Pedro era un hombre que hablaba mucho. En el versículo 33, 34 y 35, Pedro le dice a Jesús, yo moriré por ti. Él era un hombre arrebatado que hablaba de más, hablaba mucho. Tenía un alto concepto de sí mismo. Esa era una de las fallas de Pedro. Él tenía un alto concepto, él creía que podía hacer algo más de lo que Jesús ya le había dicho. Eso fue un error. El otro error fue en el versículo 40. Porque Pedro, a pesar, tenía alta estima de sí mismo, más de la que tenía que llevar. Oraba poco. Pedro habló mucho, oró poco. Y veamos la otra cosa. Versículo 51. Pero muchos de los que estaban con Jesús, echando mano, uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Quién es este personaje? Pedro. Fíjense nada más. Pedro hablaba de más, oraba poco y actuaba precipitadamente. Tomaba decisiones a lo loco. No pensaba. Tres cosas que lo hicieron llegar al punto. Y ahorita lo vamos a ver. Hablaba de más, se consideraba algo que él no era, oraba poco, poca espiritualidad y actuaba precipitadamente, no tomaba en cuenta a Jesús, hacía lo que él quería, sus propias decisiones, sus propias su propia vida, lo que él quería. Y número 4, versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Error número 4. Seguir a Jesús de lejos es igual a nada. Ser simpatizante de Jesús es igual a ser a Judas. Tú no puedes seguir a Jesús de lejos. No puedes estar viendo a Jesús y su gloria de lejos, porque te convertirías en un espectador y no serías un participante de la gloria, de la gracia, del amor de Cristo.
Hemos visto en incansables veces, en incansables mensajes, que Jesús lo que quiere es tener una relación personal contigo. Pero si nosotros nos mantenemos a lo lejos, alejados a Cristo, las consecuencias pueden ser muy malas. 4 cosas que Pedro hizo y que lo llevaron al punto de negar al Señor: hablar de más, orar poco, actuar precipitadamente y mantenerse alejado del Señor Jesucristo. Pasen por favor al versículo 69. Estando Pedro sentado afuera, en el patio se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero Pedro le negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Posiblemente dijo: que me muera ahora mismo si esto es verdad. No conozco al hombre. Qué terrible. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Él empezó a maldecir y a jurar. Posiblemente Pedro, a pesar de tener el acento de Galilea, pues él ya había adoptado las palabras de Jesús y hablaba como cristiano, hablaba como Cristo, ¿no? Entonces eso lo delataba ante la gente, que hablaba muchas cosas. Pero para negar su identidad con Cristo, para negar su pertenencia a Jesús, dice que lo ofende, lo blasfema, maldice y hace un juramento: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estas 2 personas tuvieron la misma oportunidad. Los 2 negaron a Cristo contundentemente, públicamente, sin ningún reparo. Ambos maldijeron, blasfemaron al Señor Jesucristo. La diferencia fue que en lugar de ir y ahorcarse como Judas, Pedro se dolió en su corazón. Algo dentro de Pedro se quebró, y en lugar de ir y poner fin a su vida, él lloró amargamente. El día de hoy, tal vez nosotros no salgamos y nos cortemos las venas con un pan Bimbo, pero sí reflexionemos en esto, en la vida que estamos llevando como cristianos, como seguidores de Cristo, y pues ojalá que el Espíritu Santo rompa algo en nosotros, en nuestro ser, en nuestro interior, y haya convicción de pecado, y haya convicción, y lloremos amargamente, y volvamos a Jesús. Pedro fue confrontado una vez más después de su resurrección por Cristo. En lugar de ir a Galilea como Jesús le había dicho, porque él se iba a encontrar en Galilea con sus discípulos, Pedro vuelve a las redes.
Pedro vuelve a la pesca, vuelve atrás. Mas sin embargo, Jesús, lo repito una vez más, nunca es engañado por nadie. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas, pero Jesús también sabía lo que había en el corazón de Pedro. Y fue a buscar a Pedro. Y se encontró maravillosamente con Pedro. En esa historia en Juan, que dice que Jesús se apareció ante Pedro y los que estaban pescando ahí, y le dijo y comió con ellos, y les decía a Jesús: Pedro, ¿me amas? Hoy el Señor dice y te pregunta a ti: ponle tu nombre. Jesús fue con Pedro porque sabía lo que había en Pedro. Era necesario que Pedro fuera confrontado por esta situación para que llegara a una conclusión. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Y otra vez Jesús le decía: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Pedro recurría a la omnisciencia de Dios, a la omnisciencia de Jesús, porque sabía que en Él no había engaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Sírveme. Levántate y sírveme. Levántate y sírveme. No hables de más. No ores poco. Ora mucho. No tomes decisiones alocadas. Piensa en lo que vas a hacer. Tómame en cuenta. No me sigas de lejos. Acércate a mí. Ten una relación personal conmigo. Tú sabes que te amo. ¿Y sabes qué? Que el amor no radica en que nosotros le amemos o no le amemos. La Escritura dice que Él nos amó a nosotros primero. No importa si tú dices: ay, es que yo lo amo poco, yo lo amo mucho. En eso no radica el poder del amor. El poder del amor radica en que Jesús murió por ti y por mí, y que Él nos amó primero. Dar una ofrenda de palmas a Él. Gloria a Dios. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Un corazón que amaba el mundo, un corazón que amaba sus deseos, un corazón que amaba sus planes, y otro corazón que amaba a Jesús. Ambos expuestos a la prueba. Uno cayó, el otro cayó también, pero se levantó. Se levantó. Después de eso, Pedro no fue el mismo. Después de eso, Pedro fue el primero que se levantó bajo el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio y ganó a más de 3,000. Después de eso, Pedro escribió cartas. Después de eso, Pedro fue un hombre incomparable. Caminó sobre las aguas, hizo muchos milagros. Por la pura sombra se sanaban los enfermos. La presencia de Dios era fuerte porque Él ya no los seguía de lejos. Él había entendido. Era prudente en sus palabras cuando habla de Pablo enseña otras cosas difíciles de entender, que aún yo no comprendo, decía Pedro. Era prudente en sus palabras, ya no tomaba las decisiones alocadas. Su vida era transformada. Su vida era cambiada por ese encuentro precioso con Jesús, por el amor de Cristo. Yo espero que cuando estemos en el cielo nosotros vayamos con Pedro y abrazarlo y decir: ¿sabes qué? Un domingo escuché acerca de tu historia y pues yo quise venir a conocerte. Le puse a mi hijo, a mi sobrino, a Pedro le puse. Es una historia apasionante lo que la Escritura nos enseña en este capítulo 26. Desafortunadamente, no todos tienen el mismo destino.
En el 2001, el hermano, el señor Charles Templeton murió. Y las últimas palabras registradas por él, porque le hicieron una entrevista antes de morir, él murió de Alzheimer. Él acabó enfermo. Y en esa entrevista por el hermano Lee Strobel, él le platicaba al hermano, le decía: sabes, extraño a Jesús. Tú no extrañas a Jesús, no tienes por qué extrañar a Jesús. Jesús está aquí ahora. Así murió el hermano Templeton, enfermo, extrañando eternamente al Señor Jesucristo. No pudo volver a creer. Su mente lo bloqueó completamente. Completamente. Todo por una foto. Todo por una pregunta a la cual no pudo responder. Yo quiero decirte algo. El estar con Cristo cerca no nos va a dar todas las respuestas. No lo vamos a saber todo. Lo único que tienes que saber es que Jesús te ama. Es lo único que tú debes de saber, lo único que tú debes de entender. Y cuantas veces sea necesario, Jesús va a venir contigo y te va a decir como a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Reflexionemos. Ponte de pie, por favor. Dos personas, dos perspectivas, dos vidas, dos destinos. Si pones atención en la Escritura, tú te encontrarás con dos puertas, te encontrarás con dos caminos, te encontrarás con dos cimientos, con dos casas. Vas a encontrar siempre dos oportunidades, dos destinos. Y el Señor en el Antiguo Testamento dice: yo espero que escojas la vida. Yo espero que escojas la vida. Siempre te va a dar la oportunidad, te la va a enseñar claramente y te va a dar la oportunidad y te va a aconsejar. Permite que el Señor Jesucristo te aconseje hoy. Te aconsejo que tomes la vida, que elijas la vida. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos toda gloria, Señor, toda honra a ti, toda alabanza, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por lo que hiciste el día de hoy, por lo que has hecho en nuestra vida todo este tiempo y por lo que seguirás haciendo, Señor Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra penetre en lo más profundo del corazón de mis hermanos, así como lo hiciste en el mío, Señor, y que el Señor divida los pensamientos y discierna, Dios mío, todo lo que hay en nosotros, para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Hemos visto, Señor, la vida de Judas, trágica, terrible, Padre, y el destino que él por su propia voluntad escogió. Y hemos visto la vida de Pedro, Señor, el cual ahora está gozándose en tu presencia, y que vimos su vida también, Señor, llena de pruebas y llena de situaciones difíciles, pero que tú lo levantaste, Padre Santo, por el amor de tu nombre, por el amor que Pedro sentía por ti. Tú te acercaste a él, lo viste a los ojos y sabías que en su corazón había amor, Padre Santo, hacia ti, así como el de tu pueblo, Padre Santo, hay amor hacia ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a mis hermanos, que tú a través de esta palabra los bendigas, Señor, y los fortalezcas y los establezcas, Padre Santo, sobre la roca, Padre, para que ellos te den gloria a tu nombre, ellos agarren fuerza, Señor, y puedan llevar las buenas nuevas a todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todo lo que hiciste el día de hoy.
precioso de Jesús. Amén y amén. Dar una ofrenda de palmas al Señor.